Me despidieron para robarme mi prototipo, pero terminé firmando un contrato de $25 millones sin ellos. La mañana en que demostraron mi código sin mí, ni siquiera sabía lo que estaba pasando. Estaba sentada 2 pisos más abajo, tomando mi tercera taza de decepción de oficina, puliendo las líneas finales del modelo de lógica predictiva de Odyssey, el modelo que construí desde cero. Cada línea de código, una pequeña guerra contra el agotamiento y el túnel carpiano. Había estado trabajando jornadas de 16 horas durante semanas, durmiendo con mi laptop como si fuera un niño enfermo, comiendo barras de proteína que sabían a desesperación, y soñando en JavaScript. Y en algún lugar arriba, detrás de puertas de vidrio cerradas y sonrisas arrogantes, Mark y David estaban dando una vuelta de victoria sobre mis piernas. Cuando finalmente me enteré, no fue por ellos, fue por la dulce y nerviosa Aditi, quien murmuró: ¿No te dijeron que estarías en la presentación? Está en vivo ahora. Me mostró el enlace de la webcam de la sala de conferencias. Y ahí estaban. Mi jefe, Mark, todo gel para cabello suave y carisma prestado, demostrando mi prototipo como si fuera una maldita presentación de diapositivas que había armado en PowerPoint. David asentía solemnemente en el fondo como una especie de gárgola beige. Y mira, si has llegado hasta aquí, tal vez haz una pausa por medio segundo para tocar ese botón de suscripción y darnos un me gusta, sin culpa, lo juro. Pero el 97% de la gente simplemente desaparece de estas historias sin mostrar amor. Y honestamente, ayuda al equipo aquí más que la cafeína y la venganza combinadas. Muy bien, de vuelta a la masacre. Para ser clara, Odyssey no era una aplicación que pedía tacos con emojis. Era una herramienta de flujo de trabajo impulsada por aprendizaje automático que se adaptaba al comportamiento del equipo en tiempo real. Lo suficientemente inteligente para priorizar automáticamente las tareas, marcar ineficiencias y aprender de los errores. El tipo de cosa que podría hacer que una Fortune 500 hinchada se sintiera ágil y rápida de nuevo. No solo escribí el código, lo respiré. Odyssey era mi insomnio en binario. Sin embargo, desde la tercera semana del proyecto, las cosas habían comenzado a distorsionarse. Mark había comenzado a soltar frases como: lo tomaremos desde aquí y presentaremos un frente unificado. Pensé que se refería al equipo. Spoiler. Se refería a él mismo y a David. Se olvidaba de incluirme en los seguimientos con el cliente. Sonreía mientras decía: Rachel es buena con la tecnología, pero seamos honestos, no es una cerradora. Y cuando me incluía era para preguntarme si podía armar algunos puntos para su presentación de diapositivas. Como si fuera su secretaria con una cuenta de GitHub. Debería haber confiado en mi instinto, esa sospecha lenta y profunda que seguía susurrando: te están marginando. Pero seguí secándola. Me dije a mí misma que estaba siendo paranoica, demasiado sensible, probablemente solo cansada. Así era como se veían las dinámicas de equipo en el tramo final. Que esto era solo caos prelanzamiento. ¿Sabes qué no incluye el caos prelanzamiento? Ser excluida de tu propio producto. Ese día, mientras me sentaba mirando la pantalla, mientras Mark pronunciaba mal los nombres de funciones que yo inventé, algo en mí se rompió. No ruidosamente. No en llamas. Fue silencioso, frío, como escarcha extendiéndose sobre un parabrisas. Miré el enlace interno. Vi a Mark hacer clic a través de mis características con toda la gracia de un tipo borracho deslizando en Tinder. Sentí la rabia asentarse en mi estómago como una vieja amiga. No grité. No lloré. Hice algo peor. Comencé a planear. Y así cayó la primera cerilla. Aún no lo sabía, pero el fuego estaba llegando. Comenzó con los clics de la puerta. La oficina de Mark tenía una de esas bisagras pesadas y dramáticas. Cuando se cerraba, se anunciaba a sí misma. Cada vez que se cerraba con un golpe detrás de David, el VP regional de mediocridad, resonaba a través de nuestro pequeño rincón del edificio como un disparo de advertencia. Podías oler el cambio en el aire, un cóctel de loción para después del afeitado, café agrio. Y era una semana antes de la gran presentación a Innovate Corp, la presentación que se suponía que sería nuestro momento. Mi momento. Excepto que de alguna manera no me estaban pidiendo que ensayara nada. No me invitaban a reuniones de estrategia. No había ensayos generales. Mark comenzó a tratar a Odyssey como si fuera una máquina expendedora que él había diseñado, no un sistema de aprendizaje vivo que yo había nutrido con pura cafeína y despecho. Le pregunté casualmente al principio si necesitaban algo final para la presentación. Oh, sí, buena idea, dijo, revisando Slack como si fuera un anuncio emergente. ¿Podrías enviar un documento rápido con la arquitectura del backend esbozada? Solo para que sepas. Respaldarlo para operaciones. Respaldarlo para operaciones. Operaciones ni siquiera sabía que era Odyssey el mes pasado. Así que pregunté suavemente: ¿esto es para el paquete del cliente o interno? Él parpadeó. Ambos, solo siendo minucioso, ya sabes. Y luego hizo esa cosa que siempre hacía cuando mentía. Se frotó el costado de la nariz como si estuviera tratando de borrar su propia cara. Bandera roja número 37. Luego David saltó vía email unas horas más tarde con su propia joya. Obtengamos también una exportación completa del historial del repositorio por si acaso necesitamos retroceder. Ya sabes cómo pueden salir mal estas demos. Retroceder. ¿Desde cuándo David sabía siquiera cómo funcionaba GitHub? Me golpeó bajo en el estómago. El tipo que se curva alrededor de tus costillas y susurra: te están marginando. Lentamente, deliberadamente, no con cuchillos, sino con cortes de papel. No solo me estaban excluyendo, me estaban borrando. Intenté una vez más ese jueves por la tarde. Atrapé a Mark junto al Keurig como un fantasma en una cocina embrujada. ¿Queremos repasar el flujo de la demostración juntos antes de la próxima semana? Pregunté. ¿Puedo optimizar la UX un poco más si sé lo que estás mostrando? Mark se veía sorprendido. Oh, cierto. Sí, en realidad estábamos pensando en hacer una visión general de nivel ligeramente superior, menos técnica, más narrativa. David es grande en simplicidad ejecutiva. Me quedé ahí parpadeando hacia él sobre un pot de cerveza avellana rancia
y me di cuenta de lo que realmente estaba diciendo. No me necesitaban en la presentación porque no planeaban mencionarme en la presentación. Odyssey nunca fue nuestro, no para ellos. Era un trofeo. Yo era solo la conserje que lo pulió. Para el viernes habían pedido cada activo que tenía, entornos de prueba, gráficos de flujo UX, incluso mis plantillas de documentación interna. Todo bajo el paraguas artificial alegre de respaldos. Lo comprimí todo, no porque confiara en ellos, sino porque necesitaba que pensaran que aún estaba jugando el juego. Renombré la carpeta Respaldo Final de Odyssey. Lo que no sabían era que conservé la versión final real, la que tenía la característica oculta que dijeron que era demasiado específica para Enterprise, la que sabía que volaría las mentes del cliente. Podían tomar mi código, pero aún tenía mi versión. Aún tenía mi cerebro. Y más importante, tenía una sensación. No. Una certeza de que esta cosa estaba a punto de detonar. La habitación olía a tóner de impresora y malas decisiones. Paredes blancas sin ventanas, un ficus moribundo en la esquina como si hubiera visto demasiado y se hubiera rendido. Siempre elige estas pequeñas tumbas estériles para transiciones como si el dolor no resonara mejor en paneles de yeso. Entré sin idea de lo que me esperaba. Pensé que tal vez era otra ronda de entrenamiento de cumplimiento, o Mark necesitándome para reescribir sus puntos en inglés en lugar de PowerPoint. Pero entonces vi la caja. Una de esas cajas de cartón marrón suave con 2 asas cortadas en los lados. Tu ataúd de carrera estándar. Mark y David ya estaban sentados. Mark no me miraba. David ofreció un solo asentimiento seco como si se despidiera de una rumba de bajo rendimiento. La representante de alguna temporal con una sonrisa nerviosa y portapapeles tembloroso, se aclaró la garganta como si estuviera anunciando el clima. Rachel, a partir de hoy, tu rol ha sido impactado por los esfuerzos de reestructuración en curso. Ni siquiera escuché el resto. Mis oídos estaban llenos del sonido de mi propio pulso. Reestructuración. Esa es la palabra que usaron. Simplemente decidieron reorganizar las sillas de la oficina y whoops. Resulta que estaba sentada en una que rodó hacia el fuego. Mark finalmente habló cuando ella hizo una pausa. No es nada personal. Honestamente, esto no es un reflejo de tu habilidad técnica. Y entonces lo hizo. Esa sonrisa, esa curvatura oleosa y lenta de su labio, como un perro olfateando algo que no respeta. Simplemente sentimos que tus contribuciones a Odyssey fueron, digamos, un poco desenfocadas. Tal vez no estabas completamente preparada para el empuje final. Desenfocada. Desenfocada. Quería tirar la taza de café de la mesa y gritar. Demostraste mi prototipo con mi código mientras yo estaba 2 pisos más abajo optimizando la característica que dijiste que nadie usaría. Pero no lo hice. Ni siquiera parpadeé porque algo más frío se había asentado en mí. Algo más limpio que el dolor. Más afilado que la humillación. Era claridad. Claridad quirúrgica pura. Esto no era sobre rendimiento. Esto no era una reestructuración. Esto era un atraco. Ya no me necesitaban porque pensaban que me tenían. El código, los documentos, el guión de presentación. Pensaron que habían enterrado el cuerpo. Y ya estaban dividiendo la herencia. Me entregó la caja como si estuviera ofreciendo un paraguas en un monzón. Te escoltaremos de vuelta a tu escritorio para que puedas recoger tus artículos personales. No necesitaba hacerlo. Ya sabía lo que tenía que hacer. Salí sosteniendo la caja con una mano y mi dignidad con la otra. Y en ese pasillo largo y silencioso, me hice una promesa. ¿Quieres un empuje final? Mark, te daré un maldito empuje final. Y cuando lo haga, no será en tu cronograma, no será en tu sala de juntas. Será sobre las cenizas de tu arrogancia. No lo vas a ver venir porque ya ha comenzado. La primera noche después de que me despidieron, no dormí. Solo me quedé ahí tirada boca arriba en mi apartamento oscuro. Ojos perforando agujeros en el techo, como si suficiente rabia pudiera agrietarse a través del panel de yeso y golpear a Dios en la mandíbula. Cada vez que cerraba los ojos, veía esa sonrisa estúpida, el pequeño elogio arrogante de Mark de mi carrera, desenfocada, no preparada. Lo escucharía una y otra vez, y cada vez las palabras se romperían un poco más en mi cráneo hasta que comenzaran a oler como lo que realmente eran. Mentiras construidas a partir del robo. El dolor llegó en oleadas. Pensé en mi equipo real, los juniors que había mentorado, los ingenieros de prueba que se quedaron tarde conmigo para pizza y aplastamiento de errores. Pensé en todos esos fines de semana que me perdí el brunch con mi hermana para reescribir una solicitud de característica. ¿Para qué? Para que una corbata ambulante pudiera encerrarme en un ataúd y llevar mi creación al baile. Pero luego llegó el cambio, el giro, como una reacción química en mi torrente sanguíneo. Mi tristeza fermentó durante la noche en algo más oscuro, combustible más denso. Alrededor de las 4:12 am me levanté, hice la taza de café más fuerte legal en el estado y abrí mi laptop. Mis manos se movían sin pedir permiso, como si ya conocieran el plan antes que yo. Primero, reabrí el código fuente. El verdadero Odyssey, no la versión destripada que arrebataron del repositorio compartido, el que tenía el modelo de priorización adaptativa, el ajuste de aprendizaje automático integrado que nunca había empujado porque, mantengámoslo simple para la versión del cliente, que aún tenía mis huellas dactilares por todas partes, encriptado y marcado con tiempo con una clave privada que había escondido tan profundo que bien podría haber estado en Narnia. Entonces la recordé. Sarah Chen, CTO de Innovate Corp. Nos conocimos hace 6 meses en alguna cumbre tecnológica que mata el alma en San Diego. Ambas escapamos temprano de la conferencia magistral y terminamos en la fila del bar del hotel. Recuerdo que se rió cuando pedí whisky a las 11 am. Guerrera, dijo. Más tarde, después de que hablé sobre algunos de los desafíos tempranos de Odyssey,
Había dicho algo que se quedó. Si tu equipo deja de escuchar alguna vez, ven a buscarme. En ese momento, pensé que era una amabilidad, una línea de cortesía de una mujer poderosa que no me debía nada. Pero ahora, sonaba como una bengala maldita en el cielo nocturno. Busqué en correos electrónicos viejos. Encontré su tarjeta enterrada bajo 10,000 LinkedIns no leídos. Escribí una sola línea en el asunto. La odisea que estás a punto de ver es una imitación pálida. El cuerpo del correo electrónico era solo una oración. Tengo el artículo genuino. Lo miré durante 5 minutos completos antes de presionar enviar. Mi corazón latía como si estuviera desactivando una bomba, lo cual de cierta manera supongo que estaba. Luego abrí una nueva pestaña del navegador. Registré un dominio. Phoenix Solutions LLC. Obtuve un name. Presenté papeleo de LLC con lo que quedaba de mis ahorros. Todo expedito. Todo bajo una nueva bandera con fuego en su nombre. Porque no solo estaba regresando de las cenizas. Al amanecer, Phoenix Solutions era una cosa. Un bebé apenas gateando, hecho de código sin sueño y cafeína. Pero mío, una rebelión de una mujer sin nada que perder y todo que recuperar. Sin respaldo de capital de riesgo. Sin cofre de guerra corporativo. Solo una desarrolladora enojada. Un prototipo brillante, y un fuego que ningún despido podría extinguir. Esto ya no era solo sobre venganza, era sobre probar con claridad innegable y brutal que yo era la Odyssey, y acababan de cometer el peor error de sus carreras. La respuesta llegó exactamente 7 horas y 12 minutos después de que presioné enviar. Línea de asunto. Mañana, 8:30 am, Atrium Café, 15 minutos. Sin cortesías, sin emojis, solo coordenadas y un reloj. Sarah Chen no necesitaba desperdiciar palabras. Me estaba dando algo infinitamente más raro que elogios. Una segunda oportunidad tallada del aire fino y curiosidad cruda. Miré la pantalla, con ojos grandes y medio salvaje, como si me hubieran entregado una cerilla en una mina de carbón. 15 minutos. Eso era todo lo que tenía para justificar mi existencia. Para probar que Odyssey no era algún Frankenstein de PowerPoint armado, sino una bestia viva y que respiraba que merecía ser vista. Así que hice lo que hace cada desarrollador agotado sin nada que perder. Apagué el mundo y fui a la guerra. Las siguientes 36 horas se difuminaron. No recuerdo dormir. Recuerdo Red Bull apilado como casquillos de munición. Bolsas de Uber Eats acumulándose como metralla de campo de batalla, y código glorioso y furioso derramándose de mí como sangre de una herida reabierta. No solo pulí Odyssey, lo convertí en arma. Lo primero que hice fue traer de vuelta el modulador de comportamiento dinámico, la característica que Mark había desdeñado como si fuera un juguete brillante. Demasiado granular, había dicho. Los clientes quieren dashboards, no diagnósticos. Pero él no lo entendía. Esto no era sobre características, era sobre previsión. Ese módulo permitía que Odyssey aprendiera cómo funciona un equipo y se adapta en tiempo real. Podía ver cuellos de botella antes de que se formaran. Detectar patrones de agotamiento, redirigir flujos de trabajo antes de que un proyecto descarrilara. Mark pensó que era innecesario, pero yo sabía que era el alma de todo el maldito sistema. Así que lo reconecté, lo entrené en un nuevo conjunto de datos, le di dientes. Luego me volví hacia la UX. Eliminé cada sugerencia de estilo mandatada corporativamente que David me había forzado. No más tooltips hinchados o basura de bajo contraste. Rediseñé la interfaz como si la estuviera construyendo para Sarah misma. Eficiente, intuitiva, limpia. Algo que funcionara tan rápido como ella pensaba. Para la hora 30 podía sentir mi cuerpo descomponiéndose, dedos bloqueándose, visión doblándose. Pero no podía parar. Ya no estaba solo codificando. Estaba testificando, gritando a través de puntos y comas. Cada línea era un desafío. Nunca estuve no preparada. El reloj marcó las 3:12 am la mañana de la reunión y finalmente corrí la compilación una última vez. Sin errores, sin crashes. Era perfecto. No, era perfecto. Imprimí un paquete de resumen elegante, sin relleno. Solo datos, lógica y un mapa de ruta. Lo deslicé en una carpeta negra tan limpia que parecía una carta de renuncia a Dios. Cerré la laptop y miré el silencio de mi sala de estar. El zumbido del refrigerador, el único aplauso. 15 minutos. No necesitaba más porque ya no era Rachel la empleada. Era Rachel Bowen, fundadora y CEO de Phoenix Solutions, y acababa de construir el único prototipo que nunca vieron venir. El café ya estaba medio lleno cuando llegué. Luz cálida, jazz silencioso, baristas que no les importaba si tu alma sangraba mientras escribieran. Entré usando el único blazer que tenía, el que guardaba en el fondo de mi closet como una reliquia de una vida pasada. Mis manos temblaban, no de miedo, adrenalina, privación de sueño, tal vez rabia, probablemente las tres. Sarah Chen ya estaba ahí. Cuello de tortuga negro, sin maquillaje, bebiendo un espresso como si fuera un arma. Miró hacia arriba una vez, fría, afilada, y se movió hacia la silla frente a ella sin una palabra. Me senté. Mis rodillas se sentían como espagueti demasiado cocido. Deslicé la carpeta negra a través de la mesa. Ella no la tocó. Te doy exactamente 15 minutos, dijo. Empieza a hablar. Así que lo hice. Pero no le conté sobre Mark o David, o la sala de RR con el ficus moribundo. No necesitaba hacerlo. Esa no era la presentación. Eso habría sido mezquino. En cambio, abrí mi laptop y se la mostré. Dejé que la interfaz cobrara vida en ese pequeño café. Odyssey pulsando con propósito en una pantalla MacBook tenue. Cada característica precisa, cada animación nítida, cada árbol lógico susurrando. Esto nunca fue destinado para hombres en trajes. Fue destinado para personas que construyen cosas. Y entonces la guía a través del módulo adaptativo. Ella parpadeó. Espera, dijo inclinándose, ojos entrecerrados. ¿Es esto modelado de comportamiento de equipo en tiempo real? Sí, dije. No solo aprende flujo de tareas, mapea trabajo emocional, factores de estrés silenciosos, deriva de comunicación, se recalibra sin interrumpir el impulso. Su expreso se quedó intacto ahora. Siguió. Le mostré el sandbox del backend, la guié a través de un escenario donde Odyssey vio una caída en la velocidad de push de código,
y redirigió QA para apoyar la incorporación para que no se acumulara ningún atraso. Le dije que podía detectar carga de reuniones desalineada en gerentes medios y recomendar reemplazos de sincronización. Hizo preguntas inteligentes. El tipo que solo viene de vivir en las trincheras. Respondí todas. Claro, directo, sin jerga. Ni una vez dije las palabras Mark o David porque el punto no era que trataron de enterrarme. El punto era que enterraron el cuerpo equivocado. Cuando el reloj marcó las 8:15, ella no se movió. Para las 8:40, estaba preguntando si los conjuntos de características eran modulares. Para las 9:00, su teléfono estaba en silencio, y el espresso se había enfriado. Cuando finalmente terminó, me miró durante mucho tiempo, como si estuviera recalibrando algún barómetro interno. Ella misma cerró la laptop y tocó la carpeta que le había entregado. Seré honesta, dijo. Pensé que esto iba a ser ruido, drama, pero esto, me miró directamente a los ojos. Esto es claridad. Sonreí apenas. No tenía energía para vueltas de victoria. Se levantó, colgó su abrigo sobre un brazo. Deberías salir del edificio antes de que lleguen. No queremos que se ponga incómodo. Y así, se fue. Empaqué en silencio, manos finalmente estables. Mientras salía al aire matutino, un nuevo peso se asentó sobre mí. No miedo, consecuencia. No había hecho solo una presentación. Había declarado la guerra. No con fuego, no con demandas, con verdad. Y ese tipo de guerra no termina con aplausos. Termina cuando alguien finalmente sangra. Pero no tenía miedo del costo porque sabía que estaban a punto de pagarlo. Salí del ascensor como si hubiera sobrevivido a un huracán hecho de código y cafeína. Cada parte de mí zumbaba, bajo y en fuego. Mi blazer se adhería a mi piel como una segunda columna empapada de sudor, y mis pies dolían de una manera que solo viene de estar de pie en principio durante demasiado tiempo. Agarré mi laptop como si fuera un arma cargada porque eso es exactamente lo que era ahora. El vestíbulo de Innovate Corp era todo metal cepillado. Suculentas caras y ese silencio extraño que solo escuchas en edificios donde se toman decisiones que valen millones sobre agua con gas. Estaba a medio camino a la puerta giratoria cuando los vi. Mark y David caminando como si fueran dueños de la gravedad. Mark tenía puesto su blazer, acabo de bajar de un yate, y ese portafolio de cuero idiota que llevaba a todas partes como si contuviera secretos antiguos. David iba ligeramente detrás, murmurando en su teléfono, probablemente ensayando alguna sopa de palabras de moda sobre alineación de visión y sinergia. Y entonces Mark me vio. Se ralentizó, parpadeó. Toda su cara hizo este tic, confundido, arrogante, sospechoso. El tipo de mirada que le das a un mapache que de alguna manera abrió el refrigerador de tu garaje. Bueno, dijo, deteniéndose a solo unos pies de distancia. No pensé que dejaran entrar temprano a espectadores. No me inmute. Sus ojos se estrecharon. No pudiste mantenerte alejada, ¿eh? Añadió, sonriendo con suficiencia. Sonreí. No grande, no sarcástico, solo esa pequeña sonrisa quirúrgica, el tipo que no se mueve más allá de tus labios, pero aún las arregla para susurrar. Ya estás muerto y ni siquiera lo sabes todavía. Caminé justo por delante de ellos, calmada como una pistola cargada, y me senté en una de esas sillas elegantes del vestíbulo que parecen muebles pero se sienten como concreto. Saqué mi teléfono, abrí Slack. Me desplacé a través de absolutamente nada. Mark dudó, lo sentí. Ese pequeño hipo en su paso, el parpadeo de duda arrastrándose por su columna como una araña fría, pero lo empujó hacia abajo. Por supuesto que lo hizo. Los narcisistas son geniales fingiendo que aún están ganando cuando ya están a medio camino del acantilado. Miré una vez, los vi pavonearse al escritorio de seguridad y mostrar sus insignias. Escuché a David reírse de algo, probablemente ensayando la historia que contarían una vez que el contrato estuviera asegurado. Rachel, ¿quién? Dirían. Solo que ahora yo era la que tenía nombre, y estaban a punto de aprender exactamente cuán afilado se había vuelto. Al principio, se pararon en el escritorio de seguridad como realeza registrándose en un motel. Mark se apoyó contra el mostrador, todos codos arrogantes en colonia de diseñador, mientras David jugaba con su insignia como si esperara que alguien la besara. Me senté a solo 10 pies de distancia, desplazándome por mensajes falsos de Slack con la quietud de un francotirador. La recepcionista levantó el teléfono, su voz baja y educada. Entonces algo cambió. Les pidió que esperaran 2 veces. Mark se rió. Una de esas risas falsas de CEO destinadas a señalar paciencia que en realidad no poseía, pero sus nudillos se apretaron alrededor del portafolio. David revisó su reloj 2 veces. Otra llamada telefónica. Luego otra. Seguridad no los dejó pasar. Lo vi desarrollarse como teatro en vivo, lenta, deliciosamente. Mark comenzó a caminar, susurrando en su teléfono. David sacó su tablet, tocándola como si pudiera convertirse en un portal fuera de la vergüenza. Entonces ella llegó, mujer en un traje elegante azul marino con una tablet en la mano y una cara tallada de granito pulido. Asistente ejecutiva, definitivamente de alto nivel. No hizo preguntas, no sonrió, caminó hacia ellos y dijo lo suficientemente alto para que medio vestíbulo escuchara. Caballeros, la presentación con su equipo ha sido pospuesta indefinidamente. Silencio. Mark parpadeó. Disculpe. David se adelantó. Debe haber alguna confusión. Estamos programados. Ella levantó una mano como un árbitro declarando el juego terminado. No hay confusión. Han sido notificados. Si quieren reprogramar, envíen una solicitud a través de su representante. La boca de Mark se abrió, luego se cerró. Su cara se derrumbó hacia adentro. Su mandíbula se apretó tan fuerte que pensé que sus carillas podrían agrietarse. David se veía como si acabara de ver su 401k incendiarse. Y yo, no me moví. Solo observé. Ese momento no fue solo dulce. Fue quirúrgico. Cada email desdeñoso, cada cumplido con doble filo. Cada vez que me excluyeron, me borraron.
Me usaron como un fantasma en una base de código. Todo aterrizó en sus hombros en un solo golpe humillante frente a todos. Sentí algo dejarme, algo viejo, algo pesado. Era la última astilla de esa versión de mí que esperaba reconocimiento, que pedía permiso, que pensaba que tal vez si solo trabajaba más duro me verían. Se había ido. En su lugar se paró algo más frío, más inteligente, más peligroso. Una constructora, una fundadora, una competidora. Mi teléfono zumbó. Sarah Chen. Mi oficina. Ahora, hablemos números. Me levanté lenta, deliberada. Pasé junto a Mark y David sin una palabra. Mark me vio. Sus ojos se encendieron, furioso y perdido, como si de repente se diera cuenta exactamente de lo que estaba pasando. Abrió la boca. No me detuve. No parpadeé. Ni siquiera miré atrás porque había terminado de jugar su juego. Ahora estaban parados en mi campo. La sala de juntas en Innovate Corp se sentía como el interior de una bóveda. Fría, silenciosa, imposiblemente limpia. Sillas de cuero, vidrio esmerilado, una extensión intacta de pasteles como una ofrenda de paz en la que nadie creía. Frente a mí se sentaba Sarah Chen, fría como siempre, flanqueada por dos buitres legales en trajes afilados y miradas aceradas. Una carpeta de contrato descansaba abierta frente a mí. Gorda con cláusulas y comas, y un número que hizo que mi visión se inclinara por solo un segundo. 25 millones para desarrollo, integración, soporte continuo. Un acuerdo de múltiples años que instalaría a Phoenix Solutions como el socio de optimización principal de Innovate Corp. Y yo era la que lo firmaba. No Mark, no David, yo. Sarah deslizó un Mont Blanc a través de la mesa. A menos que quieras una pluma diferente, preguntó. He usado peores, murmuré, dedos temblando solo ligeramente. Extendí la mano hacia ella, y fue entonces cuando mi teléfono zumbó. Una vez, dos veces, rápido, como pánico en código Morse. Miré hacia abajo. David L. ¿Qué hiciste? Esto es sabotaje. Escucharás de nuestros abogados. Lo miré. Dejé que las palabras se hundieran como whisky barato. La ironía era tan espesa que casi me ahogó con ella. ¿Sabotaje? Esto del mismo hombre que enterró mi nombre, robó mi trabajo, y me despidió mientras pretendía que todo era un favor. Ahora estaba en pánico. Estaba luchando por reclamar algo que nunca construyó. No respondí. En cambio, incliné el teléfono y suavemente lo deslicé a través de la mesa hacia Sarah. Ella lo tomó. Leyó el mensaje sin parpadear. Luego soltó la risa más afilada que había escuchado en un entorno corporativo. Bueno, dijo, devolviéndomelo. Eso explica las 20 llamadas perdidas a nuestra recepción. Los abogados sonrieron con suficiencia. Incluso uno de ellos soltó un bufido antes de recomponerse. Tomé la pluma, hice una pausa, una última mirada a la carpeta. Al nombre impreso en la parte superior en fuente limpia. Phoenix Solutions LLC. No Rachel, la jugadora de equipo. No Rachel, la bestia de carga. No Rachel, el fantasma detrás del genio. Esta era Rachel Bond, fundadora. Firmé, con ese solo trazo de tinta. No solo cerré un acuerdo, cerré el capítulo que trataron de escribir sin mí. Salé la tierra detrás de mí tan completamente que ni siquiera sus palabras de moda podrían brotar. Sin despedidas educadas, sin comunicado de prensa, sin apretón de manos a través del vacío. Solo una firma, un contrato sellado y un reconocimiento que nunca vieron venir. Cuando salí de ese edificio, no miré atrás. No necesitaba hacerlo. Pasarían años recogiendo los escombros, tratando de averiguar cómo perdieron todo lo que pensaban que ya era suyo. Y yo tenía trabajo que hacer, una guerra que construir, y 25 millones de razones para nunca sentarme silenciosamente en una habitación sin ventanas de nuevo. Aprecio que te hayas quedado, viejos rebeldes sabios. Golpea ese botón de suscripción o este fósil podría causar otro fiasco épico.